tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Justa Causa, nuestro podcast jurídico, que en este episodio nos acompaña y nos da muchísimo gusto la maestra Alejandra Marván Jaramillo, quien nos va a hablar hoy de un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Hola, maestra? muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Siempre un gusto poder platicar contigo. Yo Sí, también. estoy muy bien. entusiasmada, Creo que estos canales de difusión están haciendo la diferencia. Necesitamos hacer un poco más de divulgación y los medios digitales, por supuesto, son una gran opción. Importantísimo. Oye, tenemos un tema muy interesante, les decía, porque vamos a hablar acerca de la relevancia de las ciencias forenses en el sistema penal. Pero para esto quisiera como ir planteando escenarios, ¿no? Sobre todo por las personas que tienen que intervenir con distintas especialidades cuando se ha cometido un delito, ¿no? Y tenemos de pronto pues una escena del crimen. Vaya, ¿qué pasa en estos casos? Bien, todos estamos acostumbrados, malamente, a que ocurran delitos todo el tiempo. Los medios de comunicación, bueno, Todos podríamos ser víctimas, es muy lamentable. Y nos damos cuenta de que esto es una constante. Sin embargo, estamos muy alejados de saber qué es lo que ocurre verdaderamente. ¿Quiénes intervienen? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en primera instancia tenemos a una persona que sufre una afectación, es decir, aquella persona que es la víctima del delito. Claro. Bien, evidentemente requerimos ¿de qué? De que se tenga una voz para esta persona. Y en la representación social, la Fiscalía General del Estado será a través de su asesor jurídico y Ministerio Público que puedan representar a los intereses de la víctima. Hablemos de como un eje jurídico. El eje jurídico, entonces, así como está una víctima, también está la contraparte, es decir, claro, el imputado o esta persona que comete la conducta delictiva. Claro. Bien, el malo del cuento que cometió la conducta es. Y entonces pues, y bueno, también en ese caso, pues quien llega seguramente en un primer término, la misma policía, ¿no? Que bueno, al final no previno el delito. Y entonces, pues, se cometió. Sí, claro. Entonces, están hablando del imputado, obviamente un representante jurídico de que será la defensa. Este es un eje jurídico. Después tenemos un eje en donde tenemos a los policías. Justamente los policías, que pueden ser aquellos primeros respondientes que tienen una capacidad de reacción mucho más rápida, que pueden ser policías municipales, estatales, toda esta policía que vemos mucho más en la proximidad con la sociedad. Pero también aquel policía que tiene la capacidad de investigar el delito. Ambos van a estar en este proceso. Es la policía investigadora, son los policías que tiene la Fiscalía General del Estado, agentes de investigación criminal, quienes se encargan también de hacer esta investigación siempre bajo la conducción del Ministerio Público. Y por otro lado, un eje no abandonado, pero que nos encantaría que tuviera mucha más relevancia. ¿Y cuál es? Es este eje técnico-científico, el eje técnico-científico en donde tenemos a todos los peritos, todos aquellos que tienen alguna especialidad que puede ayudar a investigar ese delito, que puede ayudar en este proceso para saber qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando y sobre todo identificar quién fue el responsable de esto. Es ahí en donde participan de manera integral estas tres figuras y pueden ir de la mano. ¿Para qué? Para poder alcanzar no solo la verdad, pero al final de cuentas, algo que busca la sociedad entera es el acceso a la verdad, pero también a la justicia. Entonces son esos los principales personajes que vamos a ver. Ahora, de pronto pues hablamos de diferentes perfiles, especialidades, todo esto que nos has explicado. ¿Cómo tendrían que trabajar para pues llegar a un mismo fin, ¿no? Que bueno, en el caso del equipo de la Fiscalía, pues es que si se ha cometido un delito, pues entonces se busque la procuración de la justicia, ¿no? Y hacer una buena carpeta de investigación. Claro. Y en gran medida estos actos de investigación que pueden ser realizados por los peritos expertos en la ciencia forense en particular, esos actos de investigación ayudarán a integrar esa carpeta. De entrada, todos conocemos y es muy, muy popular, por ejemplo, el médico legista, ¿no? En casos en donde exista la necesidad de hacer quizá una necropsia, en el caso de que haya una persona que haya perdido la vida, pero también
puede hacer una clasificación de lesiones para personas que quizá en algún momento tienen algún golpe, algún tipo de daño físico y que pueda el médico decir efectivamente hay un daño en esta persona. Bueno, eso es como de los más comunes. El criminalista de campo, por ejemplo, criminalistas de laboratorio que se encargan de otra parte ya mucho más específica dentro de sus instalaciones para poder ayudar al esclarecimiento de los hechos. Ejemplos de esto puede ser, por ejemplo, balística. Eso tiende a ser un perito criminalista de laboratorio especialista en balística, por ejemplo. Vamos a encontrar también psicólogos, químicos, antropólogos, odontólogos, una gama enorme de ciencias que pueden ayudar a esclarecer un hecho. Y esa es la gran ventaja de las ciencias forenses. Podemos allegarnos de cualquier especialidad que nos sea de utilidad para poder tener toda esta carpeta bien integrada. ¿Cómo deberemos de trabajar? Debemos de trabajar siempre de manera interdisciplinaria. Ya nos hemos dado cuenta que la multidisciplina no nos funciona. Nos ha quedado chiquita, no es suficiente la multidisciplina. Sí. Así que esta interdisciplina, trabajar juntos con un solo objeto de estudio, juntos en ese mismo camino hacia la verdad y la justicia, va a enriquecer muchísimo el procedimiento penal. Es muy importante lo que nos estás comentando porque también lo vemos en diferentes momentos entonces, ¿no? Uno es el tiempo en el que estás interviniendo, decíamos hace un rato, ¿no? En la escena, ¿no? Que a lo mejor pues llegan peritos, por supuesto, ¿no? Llega el personal de la misma, en general de la misma fiscalía, todos estos que nos has mencionado. Hay evidencias, ¿no? Hay que embalar entonces, pero ya después también veremos dentro de la misma etapa de investigación y posteriores, pues que entran muchos otros especialistas, ¿no? Así es, hablemos de esto como si fuera, me gusta pensarlo como si fuera una obra de teatro o quizá una serie en donde solo ves el primer capítulo y ese primer capítulo es del sitio de intervención. Y importantísimo, claro, porque es un momento clave para poder localizar evidencia que sea de utilidad para la investigación, pero no es el único capítulo. Entonces, de pronto tenemos más capítulos dentro de este proceso en donde hay distintos protagonistas. Por ejemplo, ya abandonando un poco el sitio de intervención, tenemos todos estos actos de investigación que realiza, por ejemplo, la policía investigadora, que van desde inspecciones a sitios, inspecciones a vehículos, a personas, entrevistas, todo esto hasta grandes labores de análisis y de inteligencia policial, que también son actos de investigación, pero que van después. Entonces ellos también tienen líneas de investigación que van robusteciendo y le van aportando información al Ministerio Público. Ya encontré esto, ya encontré aquello, y entonces pueden ir encontrando el camino preciso. ¿Qué tanto colaboran, pues a lo mejor con la defensa o incluso pensando en un acusador coadyuvante, ¿no? Porque pues seguramente ellos también requieren alguna información, ¿no? En torno al caso que pues está llevando. Claro, la información que está dentro de la carpeta de investigación, a menos de que sea estrictamente confidencial, por supuesto que las partes tienen el derecho de estar informadas de ella. Recordemos que también el imputado, en este caso la defensa, debe de representar a esta persona, ¿no? A quien se le imputa algún delito, y necesita las mismas herramientas. Es parte de los principios de nuestro sistema penal, en donde todos tienen la posibilidad de defenderse, y para ello el acceso a la información es vital. Así que todos los personajes deberán de tener acceso para poder acceder a los actos de investigación que coadyuvan a la teoría del caso o a la teoría de la defensa. Ahora quisiera también, porque pues entre nuestro público, ¿no? Aquellos que son a lo mejor los más jóvenes y que dicen, oye, todavía no estoy seguro de qué voy a estudiar, por ejemplo. Si tuviéramos que definir por qué estudiar algo relacionado a lo que hoy hemos estado platicando, pero específicamente ciencias forenses, ¿por qué? Ok, muy buena pregunta. Qué bueno que me la haces, porque es un tema que me ilusiona mucho. Creo que todos tenemos, como ciudadanos y como profesionistas, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad también es social. Entonces, al ver
este mundo impregnado quizá de eventos no tan positivos y violentos, debemos de preguntarnos qué vamos a hacer nosotros. Y creo que cada quien desde su trinchera puede colaborar bastante. Y a través del estudio de estas ciencias y la práctica de las mismas, creo que es una excelente manera de poder hacer un pequeño cambio. Ahí está entonces el por qué estudiar ciencias forenses. Muchísimas gracias, maestra, qué bueno que estuviste con nosotros. Gracias. La maestra Alejandra Marván Jaramillo, aquí en Justa Causa. Yo soy Michelle Onofre y les esperamos en el próximo episodio.